Ahora vamos a presentar a nuestro invitado, como lo adelantara Michelle Hacim. Está en el aire con nosotros el licenciado Víctor Gómez Casanova. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Candidato a Hola, diputado todo muy ahora. bien. Buenos días. Buenos días, Marcela. Encantado de saludarte y de compartir con todo el equipo. Buenos días a todos. Bien, vamos a darle la bienvenida a Víctor Gómez Casanova, a decirle que le tenemos mucha envidia en este momento porque va a ser un diputado flaco, ¿verdad? Y luego le vamos a dar unos consejos para que mantenga eso durante muchos años, ya que nosotros no tuvimos esa buena experiencia, ¿verdad? Hay un problemita después del año número 10. Bien, bienvenido, Víctor. El, el, Muchísimas el Partido Revolucionario Dominicano tiene una boleta compleja, con muchas alianzas en algunos lugares con el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en el área senatorial, y en algunos lugares los diputados están totalmente separados. Vimos una boleta muy completa, muy buena, con los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Dominicano de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Esta iniciativa tuya de volver a participar como representante de nosotros los dominicanos y de esta circunscripción como diputado en este momento tan complejo en el que el panorama político ha cambiado y sabemos que de cualquier forma, y gane quien gane las elecciones, pero el Congreso dominicano no será el mismo a partir del 16 de agosto. Bienvenido, Víctor. buenas, gracias, Michelle. Evidentemente, es así como señalas, el Congreso Nacional, que resultará electo de las elecciones del 5 de julio próximo y que deberá tomar posesión el 16 de agosto, será un Congreso más representativo, más plural. No tendrán, ninguno de los partidos va a tener ese control hegemónico, aún teniendo la mayoría que se ha tenido durante los últimos años. Yo creo que va a ser un Congreso, va a ser un Congreso que va a tener una mejor representación, y entonces el Partido Revolucionario Dominicano lo que ha hecho es apoyar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo en la boleta presidencial. Vamos aliados con el PLD, y también a nivel del senador aquí en el Distrito Nacional y lo propio en otras provincias, pero a nivel de los candidatos y candidatas a las diputaciones, presentamos ofertas diferentes. O sea, el PLD presenta sus propios candidatos a diputados y el PRD está presentando también una boleta separada del PLD en cuanto a los diputados aquí en el Distrito Nacional se refiere. Con este proceso, Víctor, diferente para la elección, donde cada diputado tiene que fajarse a buscar su voto, no hay arrastre, está el método de home. ¿Qué tantos votos ustedes pertenecen a un partido, el Partido Revolucionario Dominicano? ¿Qué tan difícil va a ser lograr una diputación en este momento? Son 6 diputaciones que van a salir para esa circunscripción. ¿Y cuántos votos deben de sacar? Lo primero, el método de Homs determina primero el escaño por la sumatoria de todos los candidatos de un solo partido o de un bloque de partidos que vayan en alianza. Aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional hay 6 diputados, 6 escaños. Entonces el método de Homs primero suma los resultados del voto de todos los diputados más el voto del partido. Hay personas que votan solamente marcando la casilla del partido, en nuestro caso la casilla número 4 del PRD. Hay otros ciudadanos que también marcan el voto preferencial, es decir, que escogen la cara de un diputado para votar. Entonces la Junta Central Electoral suma todos los votos de todos los diputados y del partido. Y entonces, cuando se hace la sumatoria, el método de Hon determina cuántos escaños le van a corresponder a cada partido o a cada bloque partidario. Entonces, después que deciden cuántos escaños le toca a cada partido conforme la sumatoria de la votación,
entonces le ponen nombre a los escaños conforme los más votados dentro del grupo de presentaciones de candidaturas de cada partido o de cada bloque de alianza partidaria. Para alcanzar un escaño, el Partido Revolucionario Dominicano en la casilla número 4 tendría que obtener una sumatoria de votos de entre 20,000 a 25,000 votos aquí en la circunscripción número 1. Eso podría variar dependiendo de los niveles de participación y de abstención que tenga la ciudadanía en las elecciones del 5 de julio. Podría llegar hasta 30,000 votos. Ya entonces ahí, si excedemos esas cantidades, pudiéramos entonces aspirar a lograr más de un escaño. Dice entonces que el segundo lo que necesita es 5 o 6,000 votos. No necesariamente, porque recuérdate que es la sumatoria. Puede ser que sí, que solo necesite 5,000 y entonces en la sumatoria se arrastra con el primero, pero la Junta hace primero una sumatoria de todos los votos, de todos los candidatos del partido o del bloque de partidos que van en alianza. Primero se definen la cantidad de escaños que se define para cada partido o bloque de partidos y después se le pone nombre conforme los diputados más votados. Bien, Víctor Junior Espinosa, ¿cuántos diputados en la actualidad tienen ustedes en esa circunscripción primero? Actualmente no tenemos diputados, Junior, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Y votos cuántos sacaron esa circunscripción en las municipales? No se pudo contabilizar porque nuestro partido tuvo que retirar la boleta municipal. Cierto. A raíz de la renuncia del que fuera nuestro candidato a la alcaldía del Distrito Nacional en el pasado proceso municipal. Eso es cierto, había olvidado eso. Entonces, Víctor, la meta específica de usted, yo sé que todos los partidos quieren ganar todas las candidaturas, pero esa es una aspiración legítima. ¿Cuál es la meta específica de ustedes? ¿Cree que pueden salir 1, 2, 3 escaños en esa circunscripción? Yo estoy más concentrado, Junior, en la presentación de nuestras propuestas y dejar que el proceso fluya. Porque fíjate qué pasa en esta circunscripción. Esta circunscripción es una circunscripción muy sui generis, porque tú tienes unos centros de votación que son de una masa popular en los kilómetros, en el Manguito, en la Yuca, en los Praditos. O sea, tú tienes bolsones de población de extracto social muy humilde, pero tú tienes una franja que es la mayoritaria de esta circunscripción, que es de clase media, que vive en el Ensanche Quisqueya, en el Evaristo Morales, en el Millón, en Bellavista, en el INVI, en el Cacique, en ciertas partes de la Avenida Independencia, en el proyecto José Contreras, en la Avenida Mirador. Y entonces tú tienes una clase alta concentrada en Naco, en Piantini, en Serrayes, en La Nacaona. Entonces, esta es una circunscripción muy heterogénea, con niveles sociales muy variados. Entonces, por lo general, la dirigencia política, los candidatos, los partidos, la clase política en sentido general, concentra su planificación de voto meta en los extractos más humildes de la sociedad, que son aquellos sectores donde tú puedes llevar vehículos, contratar choferes, hacer presupuesto con gastos de logística en combustible para trasladar gente a votar. Eso se puede hacer en esos centros donde hay una extracción más humilde de la sociedad, donde hay mucha población, centros de votación muy poblados. Pero para ganar en esta circunscripción, tú también tienes que generar el apoyo de un voto consciente, ya sea por la racionalidad o por la emoción, que es de la clase media, que es la mayoritaria en esta circunscripción. Entonces, esos sectores de clase media, tú no puedes cuantificar
cuántos votos tú vas a tener de esos lugares, de esos centros de votación, porque es un voto independiente, es un voto que si tú atraes ese voto, que si tú conquistas ese voto, ya sea por lo racional o por lo emocional, va y vota por ti de manera espontánea, sin nadie tener que llamarlo, sin nadie tener que ofrecerle ningún tipo de apoyo logístico y sin nadie tener que ir a buscarlo. Entonces, es muy difícil tú cuantificar en una demarcación con estas características que te acabo de mencionar, el tú decir, no, yo necesito 10,000 votos y lo voy a conseguir 2,000 aquí, 3,000 aquí y 5,000 allí, sino que debes dejar fluir la intención del electorado a través de la presentación de propuestas con las cuales las personas puedan identificarse, así como con los candidatos por los que puedan despertar simpatías, porque ojo con esto, Junior, Michelle y amables televidentes, aquí nosotros estamos perdiendo de vista que estas son unas elecciones sui generis. Marcela, es la primera vez en la historia de la República Dominicana que nosotros estamos yendo a unas elecciones en medio de una pandemia, en medio de un estado de emergencia, donde las personas tienen que arriesgar su salud para ir a hacer una fila, ponerse mascarillas, llevar manitas limpias, ponerse guantes, mantener distanciamiento social, hacer una fila para entonces entrar a votar. Eso significa que el nivel de identificación del ciudadano con ese candidato, con esa propuesta, tiene que por ser la que algo. va a ir a votar, demuestra un compromiso, una simpatía, una identificación que sea capaz de motivar eso en medio de una situación de emergencia nacional y de una pandemia. Víctor, recuerdo cuando nosotros comenzamos que ya tú tenías mucho tiempo en los medios de comunicación y yo dije, déjame llamar a Víctor y preguntarle si yo debo de entrar, aunque trabajábamos los dos en medios de comunicación, pero yo no estaba en el aire, no salía. Víctor, ¿qué tú entiendes? Yo debo de participar, porque siempre conversaba con mi padre, con tu padre, y decía, es que Víctor desde los 18 años sabe muchísimo, porque manejabas bien las comunicaciones y la política, y yo diría que el sentido común, porque en ese momento trabajábamos en algunas cosas relacionadas. Tantos años manejando comunicaciones, con la política en la casa, Partido Reformista, Partido Revolucionario Dominicano, alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, varias posiciones públicas, diputado, director de Autoridad Portuaria. Dentro de este contexto ahora que te presentas como diputado, ¿con qué nuevo tú nos traes? ¿Qué propuesta nueva tú nos traes para nosotros decir, Víctor me viene ahora no solo flaco y renovado, sino viene con una propuesta diferente en un momento difícil del mundo? Te cuento, Michelle, no son propuestas mías, no son ideas de Víctor, no son propuestas que en un laboratorio nos sentamos y nos inventamos, son propuestas de la gente. Y nuestra propuesta principal es precisamente eso, gobernanza. Hemos titulado nuestra campaña como Gobernanza RD. ¿Qué es gobernanza? Gobernanza es participación ciudadana, participación de la gente. Gobernanza es que la ciudadanía se empodere, que participe en el proceso de toma de decisiones, que no solamente critiquen, porque a los dominicanos nos gusta mucho analizar de política, opinar de política, criticar sobre la política, pero criticamos desde las gradas, viendo el juego allá sentado, y es importante entrar al terreno de juego, involucrarse con la dinámica del partido, para que no es solamente decir, pero mira, a ese shortstop o a esa tercera base se le fue el rolling. No, métete tú ahí en el cuadro y ponte a coger tu pelotazo, a ver si es bueno, a ver si es fácil. Entonces, hay muchos deseos de la ciudadanía de participar. Y nosotros hemos salido a decirle a la gente, dime lo que a ti te interesa, dime lo que a ti te preocupa, dime los temas en los que a ti te interesa
que tus legisladores como representantes de la ciudadanía trabajen en el Congreso. Te voy a poner un ejemplo, Michelle. Michelle, si tú fueras diputado, porque no se trata de Víctor, no es para que el diputado sea Víctor, es para que los diputados seamos todos. Si tú fueras diputado, Michelle Jacín, ¿qué tema a ti te gustaría tratar con prioridad en el hemiciclo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados? A mí, ¿tú me estás preguntando? Sí, sí. Ah, no, tú como ciudadano tú tienes una no me debes responsabilidad preguntar de eso a mí, contribuir. porque yo te voy a venir con una serie de cosas que son difíciles. Sí, sí, lo primero que creo que ellos deben determinar todo lo que tienen pendiente. Pero yo conozco, Oye, yo conozco mucho el manejo de la Cámara y para mí las cosas hay muchos temas irrelevantes. pero lo que te quiero dejar dicho es que tú como ciudadano tienes una serie de situaciones, vives una serie de situaciones, si no tú directamente, algún miembro de tu familia, algún compañero de trabajo. Yo creo, por ejemplo, a mí me gustaría que los diputados trabajaran más en la supervisión, en la fiscalización, más que en los proyectos, porque la ley hay muchísimas. Exactamente. Entonces, la responsabilidad de un legislador, y si Dios quiere y con el apoyo de los ciudadanos puedo alcanzar esta curul, entonces mi trabajo es representar a Michelle con eso que me acaba de decir, abrazar una causa de fiscalización como tú lo estás planteando y poder tener un nivel de comunicación de doble vía, horizontal, donde yo no soy el jefe porque yo soy diputado y entonces los ciudadanos son mis empleados y mis subalternos. No, es al revés. El empleado soy yo, el servidor público soy yo. Por eso se llama servidor público, porque es para servir al público. Y entonces los ciudadanos son mis jefes, son los que me pagan, son los que entonces me tienen que decir lo que ellos desean que yo haga en favor de la gente. Entonces, nosotros hemos recogido varias propuestas, pero te voy a mencionar las que han tenido un mayor nivel de aceptación. Primero está el tema de la reinscripción de los colegios privados todos los años. Es un abuso, es una injusticia que los padres de familia tengan que pagar todos los años la reinscripción de sus hijos en el colegio. Te cobran cuantas reinscripciones consideren según la cantidad de hijos que tú tengas. Si una familia tiene 3 hijos en el colegio, le cobran 3 reinscripciones, pero empiezan a cobrársela desde febrero y marzo, cuando el año escolar se inicia en septiembre, en agosto. O sea que financian durante 5, 6, 7 meses el año escolar. Pero además te cargan una mora si te atrasas en el pago de esa reinscripción. O sea, te cargan intereses de la cuota de la reinscripción. Pero además te aumentan la tarifa año tras año, mensualmente el costo que pagas te lo incrementan. Pero además te incrementan lo que es la tarifa por la lista de útiles escolares. Todos los años cambiando libros y mascotas y más útiles escolares. Pero además te incrementan la cuota del pago de los uniformes, que por lo general lo venden ellos mismos en los colegios. Pero además de eso, ahora se han inventado un nuevo capítulo que se llama gastos extracurriculares. Y tú preguntas, ¿y qué es eso? Y te dicen, no, que si hay una excursión al jardín botánico, que si hay una visita al acuario. Entonces, los colegios privados no pueden seguir operando en la República Dominicana como negocios, como empresas. Necesitan tener un marco regulatorio especial como entidades educativas, donde el Estado, a través del presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, pueda cumplir con una serie de demandas que han estado haciendo los colegios privados y una serie de condiciones especiales y facilidades que mejoren la calidad educativa de la educación privada, además de la pública, porque la responsabilidad del Estado no puede estar solamente en la regulación de la educación pública, tiene que tener jurisdicción también sobre la educación privada, porque nuestros hijos que están en colegios privados también tienen derecho fundamental a la educación, como dice la Constitución, además de que nuestros hijos también son dominicanos y dominicanas. Entonces, con ese proceso de marco regulatorio, se debe iniciar una profunda y seria conversación para la reforma del área educativa y que los colegios privados dejen de cobrar la bendita reinscripción de todos los años. También están algunas universidades que han venido haciendo lo propio
pero eso ya es materia de la ley de educación superior, porque son dos niveles de educación diferentes. Hay un segundo tema que también ha generado mucha empatía con el electorado, que tiene que ver con el proceso de la cirugía bariátrica, de la cual yo fui paciente hace ya casi un año. Aquí hay muchas personas con obesidad, con sobrepeso, y los seguros médicos, las ARS, no consideran la obesidad como una enfermedad, y la cirugía bariátrica la consideran como una cirugía estética, no de salud. Yo me operé el año pasado porque yo duré muchos años en sobrepeso y yo tenía problemas de salud, yo estaba hipertenso, yo estaba prediabético, yo tenía hígado graso, yo estaba durmiendo con una máquina, un six-pack para poder respirar porque me faltaba oxígeno de noche durmiendo, yo tenía dolores en las extremidades. Entonces, cuando yo voy a mi médico, el doctor Edgar Leinó, y me recomienda la operación, yo lo primero que hago es que saco mi carnet del seguro. Y entonces el doctor me dice, no, Víctor, el seguro no cubre esa operación, porque los seguros consideran que esa es una operación estética. Y yo le digo, doctor, pero usted está viendo que es por un tema de salud. Y me dice, sí, pero no la cubren. Y no es solamente la operación bariátrica por el tema de la obesidad. Hay otras enfermedades y condiciones especiales, por ejemplo, el autismo, el síndrome de Down, enfermedades de salud mental, como es el caso de trastornos de la personalidad, bipolar, trastorno de alimentación, ansiedad. También hay enfermedades terminales como ciertos tipos de cáncer, lupus, leucemia, que merecen un tratamiento que son muy costosos. Y entonces los seguros médicos deben cubrirlo, debe modificarse la ley 8701 de Seguridad Social, que tiene ya casi 20 años, debe readecuarse, modernizarse, para que el Consejo Nacional de la Seguridad Social pueda incluir en los planes de cobertura estas enfermedades, estas operaciones y estos tratamientos especiales, porque al final de cuentas el seguro médico no puede ser para cuando una persona se rompe una uña. Además, el dinero no sale del bolsillo de los empresarios, de las ARS, sale de nosotros los empleados, porque ese dinero que pagamos para tener seguro médico es un dinero que nos descuenta nuestro empleador de nuestro salario. Y por último está un tema también que tiene que ver con infraestructura, que es de una gran cantidad de edificios que hay en el país, sobre todo aquí en la capital y en la circunscripción 1, que tienen más de 3 niveles, plazas comerciales, torres residenciales, edificios de oficinas comerciales, y no tienen escaleras de emergencia. O sea que si se produce un siniestro, ya sea un incendio, un terremoto, un huracán, un tsunami, un tornado, usted no tiene garantizada su ruta de escape y la seguridad suya y de su familia está comprometida, no está garantizada, y eso no debe ser. Entonces hay que buscar un mecanismo para que esos edificios que ya están construidos y que no tienen escaleras eléctricas, se les pueda hacer adaptadas, escaleras de emergencia, se les pueda hacer adaptadas estas escaleras de emergencia y puedan tener rutas de escape que les garantice su seguridad, así como los ascensores y las escaleras eléctricas, porque también hay que darle mantenimiento. Cuando vamos a Miami y nos montamos en un ascensor, lo primero que vemos es un letrero que la dice, placa de la inspección. La placa de la inspección. Entonces aquí no hay una institución que vele por la inspección y la supervisión de esos ascensores y de esas escaleras eléctricas, y hay que legislar para que eso ocurra, para que haya una institución que vele, porque tú te montas en un ascensor y estás arriesgando tu vida. Tú te montas en una caja, pero tú no sabes cómo está eso allá arriba, con los cables, el aceite, los frenos, y todo eso necesita ser regulado y trabajado desde el Congreso Nacional. Adelante, Junior. Víctor, gobernanza. Me parece interesante el concepto que está promoviendo, que necesariamente implica compromiso. El compromiso implica responsabilidad y cumplimiento. Y el cumplimiento finalmente implica, Víctor, fiscalización. Y yo creo que esa es la clave en la que debiéramos prestar atención. Y me gustaría saber en ese orden cuáles iniciativas concretas tiene planteada para que la Cámara de Diputados y el Congreso en sentido general pues asuma una de las responsabilidades capitales que tiene, como es la de fiscalizar, que evidentemente están en deuda con la sociedad dominicana. Se legisla mucho, bien, mal, pero hay legislación. Representan, bien, mal, pero fiscalización, estamos escasos de eso, Víctor. ¿Qué vamos a hacer en esa materia? Mira, Junior, yo creo que lo dijo Michelle ahorita. Aquí hay muchas leyes. Lo que pasa es que no se cumplen, no se aplican.
Aquí hay una ley que dice que tú no puedes pasarte un semáforo en rojo. Sin embargo, todos sabemos que se irrespetan mucho los semáforos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que planteas, y lo mismo decía Michelle ahorita sobre la fiscalización. Lo que pasa es que también la fiscalización necesita de un contrapeso en el Congreso. Al nosotros haber tenido durante muchos años... Pero ¿no será que un legislador lo único que puede hacer es ir a pedir a un ministro? No puede ir a fiscalizarlo. Siempre tiene que ser de que cuando un legislador dice vamos a interpelar al ministro, hay un lío. Lo que pasa es que cuando tú tienes congresos, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, cuando tú tienes congresos que son mayoritariamente conformados por hombres y mujeres que pertenecen al mismo partido que dirige el Ejecutivo, entonces los cuestionamientos que hacen los legisladores de la oposición siempre quedan en minoría. Entonces, por eso te decía al principio que un Congreso con una mayor representación, siendo más heterogéneo, siendo más equilibrado, Va a ser interesante. Presenta la oportunidad de tener mayores niveles de consenso, de equilibrio y también de fiscalización, porque entonces el legislador puede cumplir su rol de fiscalizar, no solamente de legislar y de representar, sino también de fiscalizar de manera más efectiva, porque no te olvides, Michelle, no te olvides, Junior, que para que un legislador pueda sancionar una pieza, ya sea un proyecto de ley, ya sea una resolución, cualquier iniciativa legislativa, para poder ser sancionada, no vale con el voto solo del diputado que lo propone o de la diputada que lo propone. Necesita el voto mayoritario del hemiciclo, de la sala, ya sea de la Cámara de Diputados o del Senado. Entonces, tú necesitas convertirte en un promotor de tu proyecto y buscar el apoyo de la mayoría de tus colegas legisladores para que al sancionar la pieza, la mayoría lo apruebe. Entonces, el procedimiento parlamentario luce sencillo, pero no es tan sencillo como luce. Bien. Víctor, recapitulando, educación, el tema de los colegios, de la reinscripción, seguridad en cuanto a las escaleras de escape, salud, la operación bariátrica y otras, la fiscalización, legislar, representar. Todo eso es lo que hemos condensado en estos minutos. Si tú pudieras hablarles a todos y a cada uno de esas personas por las cuales tú quieres que te voten el próximo 5 de julio, ¿qué les dirías? Les diría, Marcela, que no quiero que voten por mí, no quiero que voten por Víctor, no quiero que lo vean como una aspiración particular de Víctor. Quiero que voten por ellos mismos. Quiero que voten por las propuestas que estamos presentando para beneficio de ellos. Me sentiría altamente complacido y muy honrado si un ciudadano va y vota porque quiere modificar los planes de cobertura de sus seguros médicos para que se incluyan enfermedades o condiciones especiales o tratamientos que personas de sus familias o de sus allegados o sus compañeros de trabajo o de ellos mismos están padeciendo. Me gustaría que vayan y hagan una fila en medio de una pandemia y voten para que los colegios privados dejen de estar cobrando todos los años una cuota de reinscripción que es injusta, que es abusiva. Me gustaría que vayan y voten para que los edificios, las torres residenciales, las plazas comerciales puedan tener escaleras de emergencia que permitan una ruta de escape, una ruta de evacuación con la debida seguridad para cada uno de ellos y de sus familiares. Me gustaría que voten para fomentar el comercio electrónico, el e-commerce. Nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra economía necesita una recuperación en este proceso de pandemia y que los rieles sobre los cuales deberá montarse la nueva economía post-coronavirus es la economía naranja, el comercio electrónico,
las transferencias bancarias por vía electrónica, los descuentos en tarjetas de crédito o en cuentas de débito para pagar, las cámaras para poder hacer las transacciones de manera visual, el teletrabajo, como estamos nosotros haciendo a través de distintas plataformas. Y no es posible que la Ley General de Telecomunicaciones de la República Dominicana, que regula todo el aspecto de tecnología y de telecomunicaciones, no menciona la palabra Internet. O sea, un país no puede, en el siglo XXI, en el año 2020, tener una ley de telecomunicaciones regulando las telecomunicaciones y la tecnología en la República Dominicana y que la palabra Internet no exista dentro de esa ley. Entonces, esas son las propuestas que nosotros le estamos presentando al electorado y quisiera que ellos se sintieran empoderados en gobernanza para que ellos voten no por Víctor para diputado, sino por las propuestas que estamos haciendo y para que se sientan empoderados, porque con gobernanza el diputado no es Víctor, diputados somos todos. Bien, vamos a agradecer al licenciado Víctor Gómez Casanova su participación con nosotros el día de hoy. Vamos a desearle mucha suerte en este proceso, que también hay que tenerla independientemente de las propuestas, y a decirle que gracias a esto del teletrabajo y de la parte virtual, le manda un saludo grande el doctor Patrick Ellis, que ya se dio cuenta que usted está con nosotros desde Texas. Saludos a Patrick y a Yané, y también saludos a mi querido Andrés Terrero y también al doctor Julito Bacín. Bien, gracias Víctor, mucha suerte y vamos a ver si este proceso sale bien dentro de unas elecciones, como usted dijo al principio, diferentes, porque es en medio de un proceso de pandemia y de distanciamiento social. Muchísimas gracias, licenciado.